Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El día de hoy el tema es: para crecer es necesario levantarse y resplandecer. Vamos a decirlo juntos: para crecer es necesario levantarse y resplandecer. Gloria a Dios. Vivimos en la más densa oscuridad. Esa es una realidad que los noticieros, los periódicos y todo medio que nos trae las noticias del día a día nos lo recuerdan de manera cotidiana. Creo que en los últimos días la tensión, la presión, sobre todo esta semana, muchas instituciones públicas y privadas tuvieron que enviar a sus funcionarios, estudiantes, colaboradores a la casa a hacer teletrabajo. Y motivo, razón, circunstancia que obligó a aquello fue la situación que se está atravesando en nuestro país. Por eso podemos decir que estamos viviendo en la más densa oscuridad que podríamos imaginar. Por un lado, la inseguridad; por otro lado, los valores cristianos han sido arrasados. Las familias se están desmoronando completamente. El avance de los vicios de la juventud los han llevado también a una esclavitud tremenda. La gente no cree en el matrimonio, por ejemplo. No se cree ya en el matrimonio. Es una institución que para muchos es obsoleta, sobre todo aquellos que han nacido desde los 90, 95 hacia acá. Ya el matrimonio ha perdido la credibilidad, y eso por un plan estratégicamente funcional desde las mismas tinieblas, engañando a todo el que más ha podido. Los valores han sido anulados, y ante este escenario tenemos una pregunta para todos aquellos que el día de hoy se encuentran en este lugar: ¿quiénes se van a levantar como una luz en medio de esta densa oscuridad? Este tiempo que vivimos actualmente, en comparación al contexto histórico en el cual el profeta Isaías trae a nosotros una introducción importante de los 2 primeros versículos del capítulo 60, nos invitan a hacer una analogía importante. Por lo tanto, este tiempo marca para el profeta Isaías un tiempo en el que Israel estaba en profunda oscuridad. Y estaba en profunda oscuridad bajo el reinado de Manasés, un rey perverso, un rey malévolo, un rey pues totalmente maligno. Dios ya había determinado el juicio para Israel, producto de sus actos de desobediencia recurrentes y perseverantes. Y el acto de juicio de parte de Dios para Israel era que iban a ser puestos bajo el cautiverio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues él los iba a invadir. E Isaías se levanta en aquel tiempo, y en lugar de ver una foto de la oscuridad del momento, Dios le revela toda la película muy clara, de manera vívida, que tenía que ver con la luz que vendría años después de que los israelitas volvieran de ese cautiverio a la tierra que Dios les había ofrecido. Por ejemplo, como contexto, vamos a leer 2 versículos más de Isaías. Tomamos el 2 y el 3 ahora, capítulo 60. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y versículo 3 dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando tú y yo nos detenemos por un momento y en nuestra vida de crecimiento individual a la luz de la palabra, nos tomamos el tiempo para mirar y estudiar el libro de Isaías, realmente podemos observar lo que Dios está esperando de cada uno de sus hijos. Dios no espera que sus hijos estén siempre sumisos en las consecuencias
de las decisiones mal tomadas que van en contra de Dios. Las decisiones por ir en pos del pecado. Dios no espera verlos ahí derrotados, aplastados, humillados o bajo cautiverio, pues el acto había venido de juicio, pero en la misericordia de Dios eso había terminado. Y Dios nos deja ver que hay una palabra poderosa y es lo que Él siempre espera de todo aquel que se humilla y se arrepiente delante de Dios. Y es que nos levantemos y es resplandecer en medio de la oscuridad. Si hoy por hoy el Ecuador está siendo sujeto a un juicio de parte de Dios y está viviendo en la más densa oscuridad como consecuencia de la idolatría y del pecado que de manera desenfrenada se está viendo a vista y paciencia de todo tipo de personas, sabemos de que Dios nos dice: ese no es el fin. Hay una esperanza, hay una oportunidad. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo pidiere perdón, si mi pueblo reconociere su falta. Y creo que es el llamado a la iglesia de Cristo, creo que es el llamado a todo cristiano a humillarse delante de Dios y acudir a aquel Dios de misericordia para que traiga perdón sobre nuestra nación. ¿Cómo pueden las familias resplandecer en medio de la oscuridad? ¿Cómo lo pueden hacer hoy por hoy? Si muchos cristianos se sienten vejados e intimidados por el marco social que margina, señala y cuestiona cuando tú y yo queremos predicar la palabra. Cuando alguien de ustedes está abierto a llevar la palabra al trabajo, a la vecindad, pues muchas veces somos criticados, pero Dios te dice perseverar. Pues Dios te dice: a ti no te rechazan, rechazan al que mora en ti. Por lo tanto, tu deber y tu accionar es día a día seguir predicando. Pero muchos se detienen en el temor y en la duda de creer de que no sirve de nada seguir predicando la palabra de Dios. Y es ahora más que nunca que en medio de esta densa oscuridad tú y yo debemos seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de familia, ¿qué está pasando en estos tiempos? Nadie cree en la familia. Pues bueno, es raro decirle a alguien, bueno, no decirle a alguien, ver a alguien, a una pareja que tiene 5 hijos. Hoy dice: qué raro es ver a una familia con 5 hijos. Pues déjame decirte que más raro es ver a un hombre y una mujer con perros y gatos vestidos de niños. Eso sí es raro. Pero ver a un hombre y a una mujer en un matrimonio heterosexual, bendecido por Dios, con más de un hijo, gloria a Dios por aquello, porque son aquellos que aún creen en la familia que Dios estableció. De tal manera que el día de hoy vamos a ser animados y exhortados a la luz de la palabra del Señor, para que podamos poner en práctica lo que Él nos está dando como desafío. En medio de la oscuridad, levántate y resplandece, corre el telón del plan de Dios perfecto para la redención de todas las personas. Y nos da algunos desafíos. Y entre esos desafíos, usted y yo vamos a tomar nota, porque son desafíos que nos van a movilizar para levantarnos y resplandecer en este día. Mientras eso ocurre, no importa si eres muy joven o eres muy adulto, todos en este lugar estamos llamados a sujetarnos a la palabra de Dios. Mientras escuchamos estos desafíos, meditemos en nuestra propia vida. ¿Qué necesitamos hoy escuchar de parte de Dios para poder salir, para poder predicar, para poder levantarnos y poder resplandecer en medio de la más densa oscuridad que este país está viviendo? Veamos el primer desafío. Este primer desafío es salir de la oscuridad, salir de la oscuridad. Inmersos en la peor oscuridad, en el contexto histórico de Isaías, ¿a qué oscuridad se refería el profeta Isaías? ¿A qué oscuridad, incluso haciendo una analogía, nos podemos referir en estos tiempos? Si el Señor dice salir de la oscuridad, veamos qué dice la palabra de Dios en el mismo contexto de Isaías, capítulo 59, versículos 9 y 10. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía
como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. La oscuridad a la que se refería en este tiempo Isaías era porque estaba gobernando el rey Manasés. Fue un tiempo de corrupción, no muy lejano a lo que se vive en estos precisos momentos. Un tiempo de mucha corrupción. El pueblo también le había dado la espalda a Dios. Muchos están buscando en los lugares incorrectos. Mucha gente le da la espalda a Dios como vive. Darle la espalda a Dios es decirle: Señor, no me importa lo que digas, yo vivo a mi manera. Yo vivo mi religión. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy un buen padre, un buen esposo, soy un buen hijo. Y bueno, viva la fiesta. Y creemos que con este tipo de actitudes, darle la espalda a Dios, no orando, no leyendo la Biblia, no congregándose, no buscando las cosas de arriba, creemos que nos va a ir bien en la vida. Y este engaño de Satanás, que está por todos lados e incluso compartiéndose desde algunos púlpitos, muchos están tomando la iniciativa con su estilo de vida de darle la espalda a Dios. Por lo tanto, en el tiempo de Manasés, el pueblo le había dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque estaban adorando a dioses paganos. En otras palabras, estaban adorando a los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos de este tiempo? ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Cuáles son los ídolos que tú has ido levantando a lo largo de tu vida? De repente el trabajo, el negocio, de repente el deporte, de repente las mismas actividades recreacionales. De repente el primer ídolo que tienes eres tú mismo. O de repente existen tantos otros factores que están reemplazando el lugar que a Dios le corresponde. En el tiempo de Manasés, el pueblo le estaba dando la espalda a Dios. Cualquier coincidencia con nuestra sociedad, tanto local como regional y por qué no continental, en pleno siglo XXI, podríamos decir que es pura casualidad, pero esto no es así. Esto va más allá. Cuando uno comienza a ver la oscuridad que tenemos alrededor, usted tiene acceso a la información. Hoy existe una llave que a todo el mundo le da acceso a cualquier tipo de información. Información basura e información edificante. Pues el discernimiento que Dios nos da a través de la palabra nos lleva a sopesar qué edifica y qué no. Por lo tanto, esta llave llamada Internet le da a todo el mundo la capacidad de acceder a la información. Y a través de esa información podemos darnos cuenta alrededor el avance que tiene la ideología de género, la aceptación del matrimonio antibíblico, la ley en contra de la vida, la legalización de las sustancias dañinas al ser humano, la destrucción de la familia, los crecientes suicidios, nos ponen en una profunda oscuridad de la sociedad mundial. Vivimos hoy por hoy y sabemos también que lo último que estaba por ocurrir, que es la cerecita del pastel, es que ya no estamos solos. Ahora tenemos vida extraterrestre oficialmente entre nosotros. De tal manera que todo este engranaje de circunstancias y de eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor nos invitan a pensar qué es lo que nos espera mañana. Y me estaba olvidando de la inteligencia artificial. Porque ¿a dónde nos van a llevar? Mañana más tarde los pastores van a ser reemplazados y simplemente la inteligencia artificial comenzará a predicar. De tal manera y en tal virtud de lo que ocurre alrededor de nuestras vidas, dígame si usted y yo no estamos viviendo en la más densa oscuridad. Corrupción, violencia y tantos otros factores que están llevando a la confusión más grande a los que aún están perseverando en la fe. El gran problema de esta sociedad es por haber quitado a Dios de todo. El gran problema que tienen las familias es porque a Dios lo han sacado de las familias. El gran problema de las naciones es porque han sacado a Dios de las naciones, de las escuelas, de las universidades. Han sacado a Dios de la vida, de los valores. Y lo peor es que lo único que tenemos como resultado de todo esto es muerte y profunda oscuridad, como consecuencia de las decisiones que muchos han tomado. Tener pecados ocultos, vicios, dolor y resentimientos está llevando a la gente al suicidio. Necesitamos salir de esta oscuridad y es el primer desafío que Dios trae en esta mañana a nuestra amada iglesia. Hay que salir de la oscuridad
y el único que puede hacer que esto sea posible es Jesucristo, que es la luz que resplandece. Es Jesucristo en la vida tuya y mía. Es Jesucristo en este mundo. Es el único que puede ayudarnos a salir de la oscuridad. Pero si seguimos haciendo lo mismo y seguimos dándole la espalda a Jesús, si seguimos con nuestro estilo de vida y nuestra agenda personal y dejamos de seguir los planes de Dios, significa que entonces no veremos luz de esperanza en esta sociedad y seguiremos inmersos y siendo también parte del problema de oscuridad que viven nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra nación y el mundo entero. Tenemos que salir de esta densa oscuridad y la iglesia está para que día a día se ejercite en las cosas del reino. Una iglesia que con corazón contrito y humillado busca del Dios vivo y verdadero. Salir de la oscuridad. Para eso hay que combatir esos hábitos dañinos y malignos que aparentemente de manera ingenua a nuestras vidas han llegado y ya lo hemos hecho parte de nosotros. Esto nos aleja muchas veces, y mejor dicho, siempre nos alejará de Dios. Alejarnos de las personas que nos arrastran a vivir en la oscuridad es otro paso importante dentro de este desafío, salir de la oscuridad. Segundo desafío en esta mañana, ¿salgo de la oscuridad para qué? Bueno, voy a dejar de hacer todo esto malo, ya voy a sacar a los ídolos de mi vida, ya voy a sacar todo tipo de práctica dañina de mi vida, voy a dejar de hacer esto malo y voy a comenzar a actuar en el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Por lo tanto, ese principio me lleva a conocer qué es temer a Dios y es aborrecer todo lo que Él aborrece. Por lo tanto, ¿a dónde me lleva el segundo desafío? Si el primero es salir de la oscuridad, el segundo es entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia del Eterno. Dice el profeta en el texto que leímos hace un momento, en el versículo 1 de Isaías 60, la gloria del Señor ha venido sobre ti. Dígalo en este día, la gloria del Señor ha venido sobre mí. Gloria a Dios. Aquí el profeta habla de la presencia del Señor. Shekinah, la presencia del Señor en nuestras vidas. La única manera de salir de la oscuridad es que busquemos a Jesús, la luz del mundo, para que ilumine nuestras vidas, pero con el propósito de vivir una verdadera intimidad delante del Padre. ¿Qué problema cuando nuestra vida cristiana, lamentablemente hay que sostenerlo de esta manera, es religión? Religión y más religión. Esfuerzos del hombre por llegar a Dios. Y sucesivamente y de manera cíclica estamos viviendo en una religión que lo único que nos hace realmente es privarnos de la verdadera intimidad que Jesús vino a traer a nuestras vidas con el Padre. Qué necesario es dejar de estar viviendo en la religión que lamentablemente de manera tradicional hemos venido practicando. Y creo que muchos de nosotros vivimos como cristianos en estas cuatro paredes llamadas religión. Y no hemos descubierto la luz y la gloria de la presencia del Señor actuando poderosamente, de manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante es hacer un alto, evaluar y mirar si hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas en todo lo que concierne a la vida cristocéntrica. Jesús dijo en la sinagoga, vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a complementar en el marco de lo que decíamos la semana anterior. La gloria de Cristo transformando nuestras miserias. Usted sabe que desde el día que nacimos, cuando llegamos a este mundo, nacimos destituidos de la gloria de Dios
Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando llega esta palabra a nuestras vidas, podemos darnos cuenta que al haber nacido destituido de la gloria de Dios en nuestras vidas, solamente iba a haber miseria, desde el punto de vista espiritual. Miseria. Y muchas veces esa miseria espiritual también trasluce a una miseria física. En ese sentido, la gloria de Cristo transformando nuestras miserias. La gloria de Cristo librándonos de todas nuestras ataduras. Es lo que estaba diciendo en este capítulo 4 en Lucas. La gloria de Cristo, de su presencia, transformando lo que no hemos podido cambiar por años. La gloria de Cristo sanando a los quebrantados y dando vista a los ciegos. Es la gloria de Cristo en nuestras vidas que hace posible que seamos realmente esa nueva criatura que la sociedad está esperando ver en todo aquel que profesa a Cristo Jesús. No como una oportunidad ni como un portal a querer vender una imagen y seguir viviendo en harapos de inmundicia en esa vida de pecado. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 8:9 como referencia, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué es lo que vemos aquí, amados hermanos? Complementando lo que decía el doctor Lucas con lo que dice ahora el apóstol Pablo en esta carta. Es básicamente un cambio, es un reemplazo, es esto por esto, donde la gloria del Señor ha llegado a nuestras vidas, pero ahora nuestros pecados y nuestras miserias van sobre Cristo. Lo que a ti te revestía, ahora el Señor lo transformó porque su presencia está sobre ti. Porque esos harapos y toda la miseria que había en tu vida y en la mía antes de recibir a Cristo Jesús fueron puestos sobre Él y su gloria ahora fue puesta sobre nosotros. Qué hermoso es saber de que usted ahora en Cristo Jesús es una nueva criatura. Aquí está la maravilla de cuando una persona es iluminada por la presencia del Señor. Los cambios que no se pueden hacer por nuestra cuenta son operados ahora por el Espíritu Santo de Dios. La falta de fuerza para cambiar la vida la recibimos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Por esta razón, amados hermanos y amigos, necesitamos cada día ser iluminados con la presencia del Señor a través de su palabra. Palabra bendita, palabra que edifica, palabra que fortalece, palabra que llega de tal manera a partir nuestra estructura más íntima para que esa palabra cale y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. Podemos estar quebrantados, podemos estar cautivos, podemos estar empobrecidos, pero cuando la gloria del Señor desciende y viene sobre cada uno de nosotros, aparecen estas transformaciones en nuestras vidas porque lo necesitamos. Si usted aún sigue viviendo con esos harapos, hoy usted échelos al pie de Cristo y reciba la nueva vestidura en Cristo Jesús. Usted no tiene por qué seguir viviendo así, sin esperanza, en oscuridad. Usted hoy Dios le está diciendo, sal de la oscuridad y entra a mi misma presencia, porque me gusta relacionarme con mis hijos. ¿Cuántos sienten que su vida íntima con Dios es pobre? ¿Cuántos llegan al día domingo y realmente se rascan la cabeza, miran 3000 veces al cielo y dicen, tengo que ir a la iglesia? ¿Cuántos vienen a la iglesia por obligación? ¿Cuántos vienen a la iglesia por compromiso? ¿Cuántos vienen a la iglesia porque hoy me toca ir a la iglesia, nada más? Y vamos a la iglesia como un ritual, vamos a la iglesia porque no hay nada mejor que hacer, vamos a la iglesia porque en realidad mi agenda está vacía. ¿Por qué razón no nos damos cuenta en nuestras vidas que tal vez nuestra vida íntima realmente con Dios está muy pobre, muy gris, muy oscura? Y necesitamos experimentar ese gozo que el Señor produce por medio de Cristo Jesús.
para que usted desde el día anterior, usted está diciendo cómo amo poder congregarme de tal manera que el Señor actuando ahí en ese lugar, viendo a todos unidos en armonía, en coinonía, el Señor ordene bendición a nuestras vidas. Déjame decirte que el mejor lugar donde tú y yo podemos estar en toda la creación es a los pies de Cristo. Y no hay mejor lugar que ese. Y que usted todo lo que tiene y lo que posee y lo que es lo ponga a los pies de Cristo. Es lo más maravilloso. No hay nada por encima de aquello. Necesitamos experimentar esa gloria de Dios y la presencia del eterno y soberano Dios en nuestras vidas. Tenemos que volver a abrir la palabra, pero no de manera tal que usted diga, bueno, hoy es día lunes, primer día de la semana. Señor, ¿qué tienes que decirme? Ah, Señor, aquí está lo que tú me ibas a decir. Eso realmente es irresponsabilidad. O algunos tienen, que no es malo, tampoco voy a quejarme de aquello, tienen unas tarjetitas, a ver, y son como unas 20, 30, a ver qué el Señor me va a decir hoy día, y saca una y dice, como que fuera esto una lotería. Amado hermano, el cristiano está llamado a ser responsable con su vida espiritual. Está llamado a orar, está llamado a estudiar la Biblia, está llamado a escudriñar, porque cada día que pasa el enemigo se hace más experto en engañarlo. Y usted fácilmente cae en las manos del enemigo porque no conoce la palabra de Dios. Qué importante es volver a esa senda antigua, a orar, a leer la Biblia, volver a encontrar la presencia de Dios como un cambio transformador en nuestras vidas y decirle claramente como se lo dijo Moisés un día al Señor, estando en el monte, quiero más. Muéstrame, Señor, tu gloria. Y lea conmigo Éxodo 33, 18. Y dice el Señor en su palabra, Él entonces dijo, te ruego, ese término es importante, te ruego que me muestres tu gloria. Usted ora de esa manera. Cuando usted se acerca al Señor, usted le dice, te ruego, Señor. En otra versión dice, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Bueno, pastores, que él era Moisés, pues tenía la necesidad, estaba guiando a un pueblo bastante grande. Pues yo no tengo pueblo más allá que mi propia familia pequeña. Amado hermano, amigo, creo que tanto Moisés como usted y yo tenemos la misma necesidad de decirle al Señor, te ruego en este día que me muestres tu gloria. Que tu gloria sea sobre mí, que tu gloria sea sobre mi familia, que tu gloria sea sobre mi casa, en el nombre de Jesús. Que podamos decirle cada día al Señor, como se lo decía Moisés, te suplico, te suplico. Cuando usted sale de su casa, usted le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques hoy de mi casa. Usted le puede decir eso al Señor cada día. Usted llega a su casa y le dice, Señor, gracias porque tú guardaste mi salida y guardaste mi entrada y he venido otra vez a mi pedacito de cielo. Mucha gente hoy no se está dando cuenta en la densa oscuridad que está viviendo. Y es triste porque mayormente, como nunca antes en la historia se había visto los efectos colaterales de la maldad. Y los efectos colaterales de la maldad es que no miden si es un niño, si es una niña, si es una persona con discapacidad o si es una persona adulta que no puede moverse. Por donde caiga la bala es que van a llegar los efectos colaterales. Y veíamos una noticia el día de ayer, nuevamente un niño de 8 añitos se le apagó la vida por una bala perdida. Muchos están en su casa y esperan ver que lluevan bendiciones, a unos les están lloviendo balas encima de la casa. Mucha gente que ya no puede vivir en tranquilidad porque escuchan con mucha frecuencia detonaciones, que ya parece que estuviéramos en medio de una guerra. Eso es realmente la maldad a la cual ya estamos sujetos. ¿Qué transformación ocurre en nuestras vidas cuando a puerta cerrada, a solas con Dios, muy de mañana, lo buscamos en oración? ¿Usted ha experimentado eso? ¿Usted está experimentando a puertas cerradas y a solas con Dios en su vida de oración y Dios a usted le está trayendo? Usted sí sabe que hay que orar, ¿no? Usted sí sabe que hay que leer la Biblia, porque aquí se lo enseñamos.
Y se lo enseñamos de tal manera que sea parte de nuestro estilo de vida diaria. Usted abre la palabra, usted se acerca al Señor y pide perdón por sus pecados, por sus ofensas, transgresiones, pecados ya sean de pensamiento, de palabra o de acción, pecados ocultos. Usted se acerca al Señor y le dice al Señor, perdóname. Usted no tiene que ir ante ningún hombre a confesarse, usted tiene que acudir por medio de Cristo Jesús ante el trono de gracia y pedir perdón por sus pecados. Traemos toda nuestra religiosidad como un yugo delante del Señor y le decimos, Señor, quita este peso de una religión que no me edifica para nada. Quiero vivir una verdadera relación contigo. La Biblia deja ejemplos muy claros y a través del mismo canon bíblico usted puede encontrar testimonios claros de hombres que han caído de rodillas delante de Dios, ante la presencia de Él. ¿Usted alguna vez ha caído de rodillas o solo cae de rodillas porque juega pelota? ¿Usted realmente ha caído de rodillas o fue porque tuvo un accidente y se cayó de rodillas? ¿Usted ha caído de rodillas porque la presencia de Dios lo ha quebrantado de tal manera que no importa si hay artritis, no importa si hay reuma, eso no tiene al final del día ninguna implicación, porque lo que Dios produce en una vida doblegada es maravilloso? Necesitamos buscar al Señor para ser iluminados. Salimos de la oscuridad, entramos a la misma presencia del Señor. Y cuando hablamos de iluminados, estamos hablando de que la presencia de Dios produzca transformación profunda y así poder compartir la luz de Cristo a las naciones. Analicemos si nos encontramos inmersos en algún tipo de oscuridad espiritual que tenemos que dejar. Pecados, vicios, odios, resentimientos que pueden estar atándolo y no lo dejan realmente caminar hacia Cristo. Hablamos entonces el día de hoy de un segundo desafío. Salimos de la oscuridad y entramos a la presencia de Dios. Encontramos otro desafío, levantarnos con el propósito de crecer. Mucha gente está interesada por cuántos centímetros más va a crecer. Algunos dicen, yo ya no quiero crecer más, otros quieren crecer un poquito más, pero qué importante es el crecimiento en el aspecto físico. ¿Usted está a gusto con su porte, con su tamaño físico? Alce la mano el que está de acuerdo con la estatura que Dios le permitió llegar. ¿Ah? ¿Sí sabe que la estatura de David no superaba los 1,70? Así que todo aquel hombre que tenga de 1,70 para arriba, siéntase bendecido. ¿Ah? David, el rey, no tenía más allá de ese porte. No era un hombre de 2 metros, no era muy grande, tampoco no era muy corpulento, pero sí era un hombre de fe. ¿A usted le interesa realmente el tamaño de su porte espiritual? ¿Usted se preocupa por hacer ejercicios espirituales para crecer espiritualmente? ¿O de repente usted está tan atado al suelo que no se ha dado cuenta que para poder crecer hay que hacer ejercicios? Físicamente a una persona le dicen, usted tiene que ir a hacer básquet, tiene que jugar vóley, tiene que hacer estiramiento, haga natación. No le dice, vayas a su casa, échese ahí, acuéstese ahí y quédese viviendo la modorra eterna. No, porque esa vida no le trae crecimiento. Entonces, si físicamente estamos tan interesados en crecer, hacemos ejercicios, sacamos tiempo donde no hay, así sea de madrugada, porque quiero crecer ese centímetro más. En su vida espiritual, ¿usted alguna vez se ha desafiado de tal manera que usted diga, Señor, quiero ejercitarme tanto y tanto en la vida espiritual porque quiero crecer? Porque la palabra de Dios dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando. ¿Sí o no? Hasta la estatura de ese varón perfecto. De tal manera que si yo espiritualmente estoy echado, si espiritualmente soy apático, soy pasivo, vivo mi religión, usted está realmente ni siquiera a modo de una persona enana, sino realmente de una persona enferma, postrado en una cama espiritual. Es necesario levantarse con el propósito de crecer. Tercer desafío. Levantémonos con el propósito de crecer. ¿Qué nos detiene para empezar a resplandecer como el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué le impide a usted? No, es que me cae mal el hermano. Por eso, como él manda a orar, yo no oro. Es que no, es que el pastor es cargoso. El pastor quiere que estemos leyendo la Biblia. Y a mí me gusta es cantar, me gusta es la poesía, me gusta es hacer esto. De repente usted va a comenzar a encontrar una serie de pretextos
que realmente no tienen sensatez al momento de querer justificar en lo que impide su crecimiento, porque el Señor le ha dado todas las herramientas. El Señor le ha dado todo a usted para crecer. Usted no se levanta por levantarse, usted se levanta porque hay un propósito en el día que hay que ejecutar, hay que cumplir, hay que accionar. Es decir, levantarse en medio de la oscuridad para decir que Cristo transforma la vida. Para eso me levanto. Para decir que Cristo transforma familias, para eso me levanto. Son las palabras, son acciones profundas que de una vida que transforman y muestran el poder de Jesucristo en su vida, que nos da la oportunidad cada día de poder ser instrumentos útiles en sus manos para llevar la palabra a toda persona. ¿Qué nos impide levantarnos al final del día? Lo hemos sostenido algunas veces. Hay dos leones en nuestras vidas, dos leones, y están sueltos. El uno está a la izquierda, el otro está a la derecha. Mírenlos como sus mascotas, dos leones. Y usted todos los días coge y tiene en sus manos alimento. ¿A quién está alimentando más? Un león se llama carne, el otro león se llama espíritu. ¿A qué león está alimentando día a día? Ay, bueno, no, es que yo a este de acá me gusta más, le voy a dar un poquito más al león que se llama carne. Al otro día le vuelvo a dar un poquito más, y al león que se llama espíritu lo tengo así, débil, perezoso, está ahí echado. Mijito, levántese, muévase, vaya, dé una vuelta. No tiene ánimo el león que se llama espíritu. Entonces, cuando estos dos leones se enfrentan, ¿quién va a ganar? El que está mejor comido, el que está más fuerte, el que está más activo, el que está más musculoso. La vida diaria de todo cristiano se resume a esta analogía. ¿A quién estamos alimentando más día a día? ¿Al espíritu o a la carne? Si usted alimenta la carne, téngalo por seguro que todo en su vida va a ser fracaso. Así aparentemente sean bendiciones. Pero si usted todos los días alimenta más al espíritu, con la palabra, con la vida de oración, ejercitándose en todos los quehaceres del reino de los cielos, pues téngalo seguro que sus decisiones todas las vidas van a ser para bendición. Necesitamos un levántate y necesitamos un resplandece cuando la vida está estancada y no podemos avanzar. Y por eso necesitamos palabra. Necesitamos un levántate y resplandecer, porque es un espejo al cual tenemos que mirarnos cada mañana. Necesitamos un levántate y resplandece cuando hemos perdido la pasión de las cosas de Dios. Necesitamos un levántate y resplandece cuando enterramos nuestros dones y talentos, cuando le damos la espalda a Dios y no le queremos dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Necesitamos un levántate y resplandece cuando el destino final de las personas que viven a nuestro alrededor es el infierno seguro, porque nadie les está predicando de Cristo Jesús. Necesitamos levantarnos, resplandecer cuando la visión de crecimiento de nuestra iglesia no arde en nuestros corazones. Necesitamos levantarnos y resplandecer cuando la gran comisión creemos que es para unos cuantos y no para mí. Necesitamos levantarnos y resplandecer porque llevamos tal vez muchos años atados al pecado, al vicio, al rencor y a la vida detenida. Necesitamos un levántate y resplandece, porque hoy es el día que Dios le dice a esta iglesia, es necesario resplandecer en medio de la más densa oscuridad que estés viviendo. Hay una porción de la palabra que me gusta, de 4 amigos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 10 al 12, bueno, en resumido ahí. Y hay 4 amigos que vieron a Jesús que estaba en una casa y esa casa estaba abarrotada. Mucha gente ahí abarrotada, no había espacio para entrar por la puerta ni por la ventana, no había lugar, pero el maestro estaba ahí. Y la fama de Jesús era tan grande ya en ese lugar que sabían que era el único que podía sanar a un amigo. De estos 4 hombres, había un quinto. Era aquel que estaba paralizado, era aquel que no se podía mover por sí mismo, era aquel que necesitaba llegar a Jesús.
Y estos 4 amigos dijeron, si la puerta está cerrada, si la ventana está bloqueada, nos queda el techo. Y bueno, y se fueron a la parte de arriba, abrieron un hueco y dejaron bajar al amigo. Lo bajaron de una manera, me imagino, así como militares, lo han de haber bajado. Y Jesús vio ese acto de bondad, ese acto de fe, ese acto maravilloso en donde 4 amigos preocupados por la salud del quinto y sabían que solo Jesús lo podía sanar. El Señor Jesús, después de haberle sanado, haberle perdonado sus pecados, claro, los escribas que estaban también en aquella escena, dijeron, ¿y este quién se cree, este blasfema, que puede perdonar los pecados? Solo Dios lo puede hacer. Y Jesús, que escudriña el corazón, viendo el comportamiento de estos legalistas, bueno, ¿qué es entonces más fácil? Y el Señor, en resumidas cuentas, le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué quiere decir al final del día? El pecado te paraliza, el pecado te estanca, el pecado te va a tener ahí reprimido. Y una vez que tus pecados han sido perdonados, que fue lo primero que recibió este hombre, el Señor le dice, bueno, levántate, vaya a su casa y resplandezca ahí en su casa. El Señor no lo envió a las naciones, el Señor primero lo envió a su casa. Levántate y resplandece. Cada día que un padre se levanta por la misericordia de Dios, se levanta para resplandecer ante su esposa y sus hijos. Que una madre cuando se levanta resplandece ante su esposo y sus hijos. Que cuando los hijos se levantan para resplandecer delante de sus padres. Que cuando una familia se levanta es para resplandecer en medio de esta sociedad adúltera y que está perdida sin Cristo Jesús. Necesitamos levantarnos y resplandecer, porque de esta manera todos se van a asombrar y van a glorificar al Dios que vive, al Dios que reina, al único y verdadero Dios que tiene misericordia. Es a ese Dios vivo y verdadero que tú y yo, el día de hoy, tenemos que honrar, glorificar y exaltarlo con nuestras propias vidas. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si esto a ti no te levanta, si esto a ti no te está animando y te está instando a ir y resplandecer, no sé qué lo va a hacer. Amado hermano y amigo, padre de familia, madre de familia, hijos que me escuchan, abuelos en este día, a toda la familia, le puedo decir que solo en Cristo Jesús la familia será bendecida. Fuera de Jesús no hay manera. No se deje engañar por el artífice de la mentira en este mundo. Fuera de Cristo, alejado de Cristo, una vida sin Cristo es derrota segura. Solo en Jesús somos más que vencedores. Solo en Jesús todo lo podemos que nos fortalece. Solo en Jesús podremos ver familias fortalecidas para que esta sociedad deje de estar perdida en la oscuridad más grande, nunca antes vista. Las pruebas y las dificultades a veces son la manera que Dios tiene para quebrantar nuestras vidas. Tal vez en este tiempo estás oprimido por tantos problemas, tantas decepciones. El sistema te decepciona, el actuar de los hombres te decepciona, las leyes te decepcionan. Bueno, las circunstancias a nuestro alrededor nos están decepcionando mucho. Pero hay alguien que no decepciona y es Jesús. Jesús no decepciona a nadie. Si alguna vez Jesús lo decepcionó, usted es un mentiroso. Porque mi Jesús no decepciona a nadie. Mi Cristo no decepciona a nadie. El Cristo que yo te presento en la palabra no decepciona a nadie. Por el contrario, nos da la oportunidad de marcar la diferencia en esta sociedad. Vamos a levantarnos, amados hermanos, amigos. Hoy hemos sido animados y fortalecidos a través de 3 desafíos. 3 desafíos importantes. Salir de la oscuridad, entrar en la presencia del Señor y levantarnos con el propósito de crecer. Crecer para el Señor, crecer para ser más útil en sus manos, porque hay un desafío importante, que tú y yo le prediquemos la palabra a toda persona a nuestro alrededor. Isaías nos trajo un relato que no se diferencia mucho de lo que vivimos hoy. Tal vez que estamos viviendo en peores tiempos que los de Isaías. Mas sin embargo, esta palabra hermosa
maravillosa. Llega a nuestras vidas con un desafío, con un propósito. Y ese propósito es para edificación y fortaleza de tu vida a nivel personal, pero también a nivel congregacional. Oremos. Eterno y soberano Dios, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que haces, por todo lo que harás día a día en cada uno de nosotros. Hoy, mi Dios amado, por tu misericordia infinita, estamos delante de ti. Y agradecemos, Señor, esta oportunidad de saber que tú, mi Dios amado, eres la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Esa luz, mi Dios amado, que resplandece en medio de las tinieblas, eres tú, mi Señor y mi Dios. Gracias, oh Padre eterno, porque hoy tú nos pides que nos levantemos y resplandezcamos en un mundo perverso, en un mundo oscuro, en una densa oscuridad. Y nos estás desafiando como pueblo tuyo, como hijos tuyos, porque tú eres, mi Dios amado, quien en esta hermosa y maravillosa y preciosa mañana a este pueblo en esta casa de oración le dice: levántate y resplandece. Somos esa luz, mi Dios amado, que en Cristo Jesús podemos resplandecer en este mundo. Gracias, Señor, porque hoy te podemos pedir que nos perdones, que perdones nuestros pecados, ofensas y transgresiones, que nos perdones si no hemos estado conforme a tu corazón durante toda nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a cambiar en adoración y en servicio a ti. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida se presente cada mañana como una ofrenda en olor fragante delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios y mi Rey, en Cristo Jesús. Eres tú, Señor Padre eterno, quien hoy ha hablado por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Desafíos importantes en la vida de la iglesia, animados a dejar todo pecado, a buscar tu presencia, a crecer en tu presencia, a buscar intimidad delante de ti, para que cada día nos podamos levantar con el propósito de crecer, mi Dios amado, para la honra y gloria tuya, a crecer como hijos tuyos, a crecer como iglesia de Cristo, a crecer como esta institución que tú levantaste hace más de 6 décadas en este lugar para llevar la luz de Cristo a todas las familias en este sector. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, oh Padre eterno, para que todos los matrimonios sean consagrados, las familias sean consagradas, para poder ser ejemplo para nuestros hijos, para ser ejemplo en esta sociedad también, en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestras generaciones sean benditas en Cristo Jesús, porque hoy aceptamos un desafío de crecimiento, aceptamos un desafío de levantarnos, aceptamos un desafío para resplandecer en el nombre de Jesús. Muchas gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.